Amigos, hola, de nuevo gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Les habla su servidor y amigo, el doctor Alexis Naranjo Solano, desde esta que es su casa, el Centro de Salud San Antonio en Carrillos Bajos de Poás. Recordándole que también tenemos una consulta en Oxigena Medical Center en la Ribera de Belén. El día de hoy quiero que hablemos un poquito sobre cáncer, ¿verdad? Lo primero que hay que aclarar con cáncer es que cuando hablamos de cáncer creemos que es una sola enfermedad. Y cuando hablamos de cáncer, hay diferentes tipos de cáncer y hay diferentes, digamos, no se comporta igual un cáncer de pulmón que un cáncer de páncreas, que un cáncer gástrico, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que depende también de qué tipo de células se está afectando. Entonces, por ejemplo, a nivel de pulmón no es lo mismo un cáncer con células pequeñas que uno de células en avena que uno de células grandes. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una intervención directa sobre la individualidad del paciente. Sabemos que dentro de la medicina convencional hay tratamientos con quimio, con radioterapia, con braquiterapia, ¿verdad? Incluso cirugía, pero hoy les quiero hablar un poquito sobre la intervención metabólica del cáncer. Y hablando de eso, bueno, desde hace muchísimos años sabemos que el cáncer no es una enfermedad genética como nos han enseñado en algún momento en la universidad, sino que los últimos adelantes hablan que el cáncer es una enfermedad metabólica. Es una enfermedad metabólica donde las células han cambiado la forma de producir energía. Y eso es muy importante. La célula tumoral, la célula anormal se alimenta de glucosa, sí, se alimenta de azúcar, ¿verdad? Del aumento de los carbohidratos. Y entonces esto nos habla ya por completo ciertas modificaciones que hay que tener en la dieta del paciente. Las células anormales no se alimentan de cuerpos cetónicos, ni de grasa, ni de proteínas, ¿verdad? Entonces esto es importantísimo a la hora de individualizar las terapias y la dieta que va a tener el paciente. Pero bueno, ¿qué otras oportunidades tenemos? Tenemos la oportunidad de abrirlas, de estimular las membranas. Ahí utilizamos cierto tipo de nutrientes como el ácido alfa-lipoico. Son pacientes a los que hay que mandar a consumir omega 3. Son pacientes a los que generalmente tienen deterioradas las dosis de vitamina D. Entonces hay que suplementarlos con vitamina D. Eso dentro de la línea oral, pero son pacientes que en la línea endovenoso con las sueroterapias hay que aplicar dosis altas de Q10, dosis altas de ácido alfa-lipoico y por supuesto dosis altas de análogos estructurales. En los análogos estructurales, sí, el más famoso, el más conocido y del que más se escribe y se platica hoy es sobre las megadosis de vitamina C. Es importante aclararles, siempre les digo que cuando hablamos de una megadosis de vitamina C, estamos hablando de dosis superiores a los 25 gramos, ¿verdad? A los 20 gramos. Pero cuando hablamos de una terapia antitumoral, estamos hablando del paciente que hay que aplicarle por lo menos 50 gramos por dosis. ¿Cuántas veces? Dependiendo de la individualidad del paciente. Hay pacientes que necesitan 3 dosis por semana, otros 2 o otros una vez por semana, pero el otro dato particular es que también con dosis de esos tipos de nutrientes protegemos al paciente sobre los efectos secundarios que nos dan la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuál es el mejor momento, doctor, para implementar esa terapia? Cualquiera podría decir, cuando inicia la quimio, cuando inicia la radio. No, desde el primer momento, entre más temprano, tenemos mejores efectos. Pero por otro lado, tener en cuenta que en este paciente, si yo logro y no puedo tener las megadosis con la misma frecuencia que necesito, puedo utilizar dosis que ayuden a que mi paciente tenga menos efectos secundarios de la quimio y de la radioterapia, desde la caída del pelo, el agotamiento, las náuseas, ¿verdad? Las neuropatías son aspectos donde podemos trabajar. Quiero recordar que cuando hablamos de cáncer estamos hablando de terapias que no son excluyentes una de otra, sino que se pueden amalgamar las dos para tener ya tanto los efectos terapéuticos de la quimio y la radio, cuidando las células normales en ese sentido que podemos incorporar con los pacientes. Desde el Centro de Salud San Antonio les mando un abrazo muy fuerte y recordarles, estamos a la orden y recuerden, por supuesto, cuídate y a tu familia también.